Bien, minería de datos e inteligencia de negocio. Y para hoy tenemos una introducción a lo que son bases de datos no SQL y también una introducción a lo que son bases de datos distribuidas, que por lo general casi todas las bases de datos no SQL son distribuidas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o ha trabajado con alguna base de datos no SQL? Sí. No. Trabajado no, Yo pero sí. sí he escuchado. Ok, muy bien. Yo todos los proyectos que me asignan los no SQL, la base de datos. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar mirando un poquito qué son sistemas y bases de datos distribuidas. Luego vamos a ver qué es una base de datos no SQL y vamos a hacer algunas operaciones básicas en MongoDB, que es una base de datos no SQL. Bien. Entonces, sistemas distribuidos. Vamos a entender un sistema como el conjunto de software y hardware que utilizamos para lograr un fin común. Entonces, hay algunas características básicas en cuanto a los sistemas distribuidos, y es que tanto el software como la data va a estar ubicada en distintos puntos geográficos o en distintos nodos que se encuentran en distintos puntos geográficos. Cada nodo vamos a llamarle máquina. Entonces, un sistema distribuido es un sistema que está segmentado en múltiples máquinas o en múltiples nodos. Cada máquina vendría a representar un servidor de esos nodos de distribución. Y al final, cada nodo, cada máquina va a trabajar para un fin común. Y cada nodo o cada máquina va a tener también sus usuarios particulares. Quiere decir que si nosotros hacemos un sistema distribuido, dígase un sistema de lo que sea, que ese sistema, la data está una parte acá en Dominicana, otra parte está en Estados Unidos, otra parte está en España, igual el software que se comunica con esa data también está distribuido. Cada nodo, cada máquina va a tener su propio usuario. Dígase que si los usuarios de República Dominicana tratan de acceder a la data, de acceder al sistema, van a estar accediendo a través del nodo que tenemos acá. Si los usuarios de España tratan de acceder a la data, van a entrar a través de la aplicación del software que está en un nodo de un servidor allá en España. Entonces, por eso que se dice que cada una tiene su propio usuario. Para el usuario, eso es totalmente transparente. Por ejemplo, tú cuando estás usando Instagram o WhatsApp, tú estás usando una aplicación que es universal. Y tú la usas desde aquí, pero tú estás accediendo a un nodo en particular, donde está la data de una región, donde está el software también de una región. Y tú estás usándolo a través de ese nodo. Y tú no te das cuenta que es distribuido. Para ti es una sola aplicación, porque tú te vas para España, te vas para Estados Unidos, te vas para Irak, y tú sigues usando la misma aplicación sin tener que hacer un update. Pero siempre que tú accedes, tú vas a estar accediendo a través de diferentes nodos. Dependiendo de cómo te he configurado, si en tiempo real te redirecciona a otro nodo, o de si te manda un nodo dependiendo del país en el cual tú te registraste. Pero al final, tú vas a tener la data distribuida a nivel mundial, vas a tener el software distribuido y tú vas a acceder a uno de esos nodos, no a todos. Como todo, tiene su pro y su contra. Dentro de los beneficios está la escalabilidad horizontal, la fiabilidad y el rendimiento. Escalabilidad horizontal significa que puede crecer hacia los lados o que puede contraerse también. Si en algún momento yo necesito agregar más nodos, más máquinas, más servidores de base de datos, yo puedo hacerlo y eso sería escalamiento horizontal, donde yo voy agregando más equipo y va creciendo hacia los lados. Hay otro concepto que se llama escalamiento vertical, que eso no es agregar o quitar equipos, sino agregar o quitar capacidad a un equipo.
Por ejemplo, tenemos un sistema que es centralizado, tiene, bueno, la aplicación está corriendo en un único servidor, tiene un único servidor de base de datos, todos los usuarios van allá. Entonces, el escalamiento vertical sería yo ponerle más memoria, ponerle más procesamiento, ponerle más espacio en disco a ese servidor. Eso es escalamiento vertical, o sea, hacia arriba. Crecer ese servidor que yo ya tengo en tamaño. Escalamiento horizontal sería yo agregar más servidores. Y una de las ventajas de una base de datos distribuida o de un sistema distribuido, que tú puedes en cualquier momento, necesito más espacio, pues agrego otro disco a ese clúster o a ese arreglo, o agrego otro motor de base de datos, o agrego otro componente que yo quiera agregar, etc. La fiabilidad también es un beneficio. Al tú tener el sistema distribuido, digamos que tú tienes una parte de la data en cada uno de los nodos, pero también tú mantienes eso utilizando réplicas. Quiere decir que si en el nodo A está la data de 5 estudiantes, por ejemplo, aunque el nodo A es que se encarga de atender las peticiones cuando consultan a esos 5 estudiantes, el nodo A lo replica a los otros nodos también. Digamos que hay 6 nodos y a cada nodo le va a mandar un estudiante para que lo guarde ahí. Si el nodo A se cae en cualquier momento, podemos subir una nueva instancia y los demás nodos tienen la data que estaba en el nodo A y la vamos a restablecer. Entonces, por eso el tema de la fiabilidad. Hay mucha disponibilidad. En cualquier momento que se caiga el nodo, los otros pueden empezar a servir la data que estaba en ese nodo, en lo que sube la instancia. Y para el usuario también es transparente, no se da cuenta que se fue un nodo. Y en caso que se caiga todo y que el usuario sí se dé cuenta, solamente se cae la aplicación o la base de datos para los usuarios que se conectan a través de ese nodo. Y todos los demás usuarios continúan utilizando la aplicación de manera normal. Entonces, por eso a veces ustedes ven que esas aplicaciones grandes, que son así multinacionales, como redes sociales y demás, etcétera, hay veces que se cae para el mundo entero. Pero hay veces que solo se cae para una región, que se afecta solo algún servidor en particular, que atiende las peticiones de una zona geográfica determinada. Y por último, esos no son todos los beneficios, son los principales. No crean que son solo esos tres. Igual los retos tampoco son eso lo único, pero son los principales. Entonces, por último, vamos a ver el tema del rendimiento. Parecería, a simple vista, que tener un sistema distribuido es mucho más lento que un sistema centralizado. Pero en la práctica, la verdad es que no. En la práctica no es más lento, sino por el contrario, que es mucho más rápido tener un sistema distribuido. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Tenemos una base de datos que tiene 10 GB y digamos que Chardinson hace un select all a esa base de datos y quiere todo lo que hay en esa base de datos. Entonces, ese servidor central le va a responder esa petición devolviéndole esos 10 GB de data. Digamos que el servidor tiene una capacidad de, qué sé yo, normales, tiene 32, 64 GB de RAM, tiene un buen procesador, etcétera, pero son 10 GB, va a tardar un tiempo en entregar esa data. Entonces, por el contrario, digamos que ese servidor tardó 10 minutos, 1 minuto por cada giga, o 10 segundos, 1 segundo por cada giga. Si yo tuviera ese sistema y esa base de datos distribuida, y yo tuviera, por ejemplo, 10 servidores, o 10 nodos, servidores virtuales al final, no son servidores físicos. Tenemos 10 nodos y yo hago la misma consulta de los mismos 10 gigas, pero yo no tengo que esperar 10 segundos. Porque si un giga tarda 1 segundo en responderse y yo tengo 10 servidores, cada servidor de manera paralela me va a estar entregando 1 giga. Y cuando termine 1 segundo, ya los 10 terminaron de entregarme esa data. Entonces, es más rápido porque así como tú distribuyes la data, también se distribuye el procesamiento. Y el procesamiento distribuido tiende a ser muchísimo más rápido. Porque se va haciendo de manera paralela. El servidor que es centralizado, si se llena la memoria, si se llena el procesador, tiene que ir despacio y va encolando ahí la data. Y a medida que se va liberando espacio en la memoria, él te va liberando esa data. Ahora, si tú tienes 10 servidores, el primero se llenó, pero el segundo te está mandando data y el tercero también, el cuarto también. Y es mucho más rápido al final. Estos son algunos de los beneficios.
principales. Pero no todo es color de rosa. Está el tema de la agenda, que ya casi no es un problema, pero anteriormente lo era. Y es que cuando la data está distribuida y tú estás consultando data que está en diferentes nodos, ese software de gestión de base de datos debe poder armar bien esos paquetes, de modo que no te entregue los paquetes en orden incorrecto. Eso se refiere a la agenda. A esa sincronización que se va haciendo entre los paquetes, de decir, mira, este va después de este va después de aquel, etc. La latencia tiene que ver con ese tiempo que se tarda entre comunicarse y recibir la respuesta y renderizarlo o desplegarlo al usuario, que podría ser un problema a veces, pero en general es un problema que afecta muchísimo menos que lo que te dan los beneficios. Y afecta solamente cuando tú tienes poca capacidad en tus nodos, en tus servidores. Y el tema de la observabilidad, hay que tenerlo muy en cuenta. Y eso va enfocado a que en todo momento sepamos, básicamente como un monitoreo, sepamos el estado de los nodos, qué tan saludables están, si no están sobrecargados, si están atendiendo las peticiones, si dejaron petición en cola. Por ejemplo, el servidor 1 se sobrecargó mucho, tiene varias peticiones en cola, el servidor 2 no está haciendo nada y tiene esa misma data porque la recibe en la réplica. El servidor 2, entonces a través de esa observación, ese sistema de gestión de base de datos le dice, mira, alguien está pidiendo esa data, mándasela tú porque fulano está ocupado. Entonces, básicamente eso. Lo quiso poner aquí como reto, más que desventaja, porque realmente son cosas que se pueden mitigar y se pueden trabajar. Pero es importante saber que eso está presente y que eso podría impactar la base de datos o el sistema. Vamos a hablar de 4 tipos de sistemas distribuidos, que probablemente ustedes lo conozcan, o por lo menos la mayoría de ellos. El primero es el cliente-servidor. ¿Quién me dice en qué consiste esa arquitectura de cliente-servidor? Vamos a ver. Willis. Adelante, Willis. Bueno, básicamente cliente-servidor lo en lo que se basa es justamente tú tienes un cliente, una máquina cliente, la cual le va a pedir, le va a hacer un request a otra máquina que es el servidor, le va a pedir algún tipo de información o algún proceso, y este entonces le hace un feedback. Y en eso básicamente se basa. Exacto. Esa es la arquitectura cliente-servidor, que es la que usan ustedes en sus aplicaciones, probablemente. Ya sea que tengan un servidor local o que lo suban a la nube o que lo pongan en algún otro servidor físico. Al final la aplicación y la base de datos está corriendo en un servidor. Y los clientes son las personas que están usando la aplicación. Y cuando hacen una petición, esa petición va al servidor y el servidor atiende a ese cliente y da una respuesta, que era lo que decía Willis con el feedback. Esa es una arquitectura donde uno de los componentes o de los nodos actúa como cliente. Ese solo pide cosas. Y otro simplemente responde esas peticiones. Obviamente, el cliente debe hacer las peticiones en un lenguaje que el servidor pueda entender, para que no te devuelva, por ejemplo, un error 400 de un bad request. Si, por ejemplo, se está pidiendo la data o se está haciendo una petición en un formato incorrecto, que el servidor no sabe cómo responder a esa solicitud. Pero el servidor siempre va a responder, ya sea que te devuelva lo que tú estás pidiendo o que te devuelva un error. La única forma que no responda es que tú no tengas comunicación con él. Pero tenemos un cliente que siempre pide algo y el servidor que atiende esas peticiones. La arquitectura de 3 capas, ¿quién la conoce? Adelante, Willis. Si se basa, bueno, si no mal no me equivoco,
en una capa que es la de presentación, otra donde está la lógica del programa, que es la capa de lógica, y otra donde está una capa que es de acceso para datos, básicamente. Exacto. Es algo muy similar a lo que ustedes ven en el modelo MVC, modelo vista controlador. Y cuando se habla de arquitectura de tres capas, es básicamente tomar la arquitectura cliente-servidor y colocar una capa en el medio. Esa capa en el medio por lo general se le llama middleware o software en el medio. Y es como un software que se encarga de recibir todas las peticiones que vienen del cliente, por lo general vienen de un UI, de una interfaz gráfica de usuario. Recibe esas peticiones y esa capa intermedia es la que pasa esa petición al servidor. De modo que el cliente no se comunica directamente con el servidor, sino que tú tienes un componente intermedio o tienes una capa de lógica del negocio que captura esa petición, le da formato para pasarle al servidor y la pasa al servidor. El servidor responde a esa capa intermedia y esa capa intermedia entonces le devuelve al cliente. Como si tuviéramos un mensajero. Yo mando una carta con el mensajero Jaimito, Jaimito entrega la carta. Esa persona me manda algo a través de Jaimito, Jaimito me lo entrega a mí. Pero no nos entregamos cosas directamente, sino a través de esa capa intermedia. El modelo de N capas, siempre vamos a hablar de un modelo de N capas cuando son más de 3. Porque si son 2, el cliente-servidor o peer-to-peer, cualquiera de las dos. Si son 3, es el modelo de 3 capas, que es un estándar ya de facto. Y el modelo de N capas es un modelo que tiene 4 o más capas. Así como, por ejemplo, el modelo ISO tiene muchísimas capas, el TCP/IP, etc. Tú puedes tener una arquitectura de tu sistema donde tú tengas diferentes capas. Tú tienes, por ejemplo, una capa de un cliente que se comunica a través de una interfaz gráfica de usuario, pero del cliente eso va a pasar a otra capa de lógica de negocio, de ahí va a pasar a otra capa, qué sé yo, quizá un balanceador de carga, de ahí va a pasar a otra capa, algún motor de regla de negocio, y de ahí va a pasar a otra capa que es el servidor. Y de allá para acá el servidor responde en esa misma cadena. Entonces, algún modelo, alguna arquitectura que tenga más de 3 capas por las cuales pasen esas solicitudes, y la respuesta a esas solicitudes se le llama N capas. Y por último tenemos el peer-to-peer, que ustedes lo usan mucho. ¿Quién me dice en qué consiste ese modelo de sistema peer-to-peer? No es cuando todos los usuarios crean una red propia sin un servidor central. Exacto. ¿Alguien más quiere agregar algo? En el modelo peer-to-peer, primero es un modelo de 2 capas, par a par. En el ejemplo de ahorita con el cartero era un modelo de 3 capas. El modelo peer-to-peer sería como que quitemos ese cartero y yo me comunico directamente con la persona y la persona se comunica directamente conmigo. Es un modelo de 2 capas como el cliente-servidor, pero tiene una característica que no tiene el modelo cliente-servidor. En el modelo cliente-servidor, el cliente siempre va a ser el cliente y el servidor siempre va a ser el servidor. En el modelo peer-to-peer, el nodo A podría en un momento dado ser el cliente y en un momento determinado podría ser servidor. Igual el nodo B, podría ser cliente, podría ser servidor. Por ejemplo, cuando tú descargas un torrent, en ese momento que tú lo estás descargando, tú eres el cliente. Ahora, después que tú tienes cierta cantidad de paquetes en tu computador empieza a trabajar como servidor para otras personas que están bajando el mismo torrent. Entonces, es un modelo peer-to-peer. Antes se usaba mucho en mi adolescencia un programa que se llamaba Ares, que ustedes probablemente no lo conozcan. Antes de YouTube, por ahí era que se bajaban las canciones en MP3 y duraba como 10 minutos bajándose una sola canción. Y era un modelo peer-to-peer. Sí, y muchísimo virus bajaban por ahí. Era un modelo peer-to-peer porque tú bajabas canciones que estaban en la computadora de los otros usuarios.
Así como dijo ahorita, no recuerdo, creo que fue Charlison, que no hay un servidor central, sino que los usuarios tienen su propia red. Entonces los usuarios se comunican directamente entre ellos. Yo bajaba canciones que estaban en la computadora de las demás personas que estaban conectadas a Ares, y mientras yo estaba conectado, esa gente también que estaba en Ares podía bajar canciones que yo tenía en mi computador. Si yo me desconectaba, ya no podían seguir bajando esas canciones y se iban a otro computador que la tuviera. Pero todo eso es transparente al usuario. El usuario hace una búsqueda, le sale la canción y le da a descargar. Él no sabe en qué computadora está eso. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Eso pasa en Torrent, por ejemplo. Tú descargas algo, tú eres el cliente, después que lo descargaste, incluso antes de terminar la descarga, ya tú puedes empezar a fungir como servidor. Entonces, eso es muy similar al modelo cliente-servidor, solo que los roles se intercambian de acuerdo a la necesidad del momento. Bien, una base de datos distribuida es una base de datos donde los datos están en diferentes puntos geográficos. Y necesita esa base de datos un sistema de gestión de base de datos distribuida. Por lo general, casi todas las bases de datos no SQL son distribuidas y ya traen ese motor de base de datos que se encarga de manejar esa distribución. De modo que no sea un dolor de cabeza para la persona que administra o mantiene esa base de datos, sino que el software ya lo hace de manera automática. Ventajas e inconvenientes de bases de datos distribuidas. Ahorita hablábamos de ventajas y retos de sistemas distribuidos. Pero en cuanto a la base de datos, primero podemos hacer un desarrollo modular. Yo puedo ir agregando módulos, ya sea a nivel de aplicación, a nivel de base de datos, porque me permite un escalamiento horizontal. Me da un mejor tiempo de respuesta. Dijimos ahorita que así como se distribuyen los datos, también se distribuye el procesamiento. Y eso ayuda mucho al tiempo de respuesta. Es más fiable, porque como la data se mantiene replicándose, si un nodo se cae, yo puedo recuperar esa data inmediatamente. Ahora, si mi base de datos no es distribuida y yo no tengo algún set de réplica o no tengo alguna redundancia, y yo hago backup toda la noche, por ejemplo, y hoy a las 6 de la tarde se cayó la base de datos, probablemente se pierdan las transacciones de hoy. O se pierdan algunas transacciones de hoy. Si por ejemplo, se hacen backups diferenciales durante el día, etc. ¿Todos entienden lo que son backups diferenciales? No, ok. Entonces, vamos a suponer, déjenme abrir algo acá. Yo tengo acá una base de datos y esta es toda la data que yo tengo en esa base de datos hasta ayer en la noche, que fue cuando yo hice mi backup. Yo hago un backup de toda esa data y ya la tengo acá. Eso fue ayer en la noche, hicimos un backup y toda esa data que estaba en la base de datos, yo la tengo ya en un backup. Ahora, durante el día se agregaron 5 transacciones. Yo tengo dos formas, bueno, se agregaron 3 transacciones. Yo tengo dos formas de hacer un backup de eso. Yo puedo hacer un backup de todo, que se llama backup full, hacer otro backup de todo y reemplazar ese por un backup completo. O puedo hacer un backup diferencial. Sería básicamente buscar la diferencia entre este y este. Ah, bueno, toda esta data ya yo la tengo, me faltaría hacer un backup solo de esas 3. Y agrego a mi backup un backup aparte pequeño de esas 3 transacciones. Entonces tengo un backup full, que es un backup a la base de datos completa, y backup diferencial es el backup que yo hago a todas esas transacciones que entraron luego de mi backup full. Entonces durante el día yo podría programar backups diferenciales cada 1 hora, cada 2 horas, que no son pesados de hacer porque no tienen muchas transacciones. Y así, si se cae la base de datos, si se prende el edificio, yo tengo forma de recuperar y de no perder tanta data. Si cada 1 hora, lo más que yo puedo perder es 1 hora de data. Ahora, si solo hago un backup full toda la noche, todos los días, ahí sí puedo perder mucha data. Y los backup full
tardan mucho tiempo en correr porque un backup a la base de datos completa. Y una base de datos con muchos datos toma horas en hacerse un backup. Entonces, por eso la importancia de los backups diferenciales. Y por eso la importancia también de la replicación. ¿Se entiende ahí el concepto de backup diferencial y backup full? Sí, Ok. perfecto. Bien, entonces esa es la idea. Y en toda organización, en toda empresa, que esto probablemente no lo vayamos a ver en el programa de clase, porque son como de las cosas que no te dicen y tú te encuentras con eso cuando tú tienes ya cierta experiencia trabajando. En todas las empresas que tienen desarrollada o que tienen hecha su política y procedimiento, dentro de esa política y procedimiento va a haber como algunas reglas o algún número que te diga a ti cuál es el máximo de transacciones que la empresa puede asumir como perdida o que puede perder. Por ejemplo, si te dicen en la empresa, mira, aquí no podemos perder más de 1 hora de data, ese es como el tope. Entonces eso te dice a ti que tú debes hacer un backup diferencial cada 1 hora como mínimo. Si puedes hacerlo cada media hora o cada 20 minutos, mejor. Pero son de las cosas que en el día a día tú tienes que ir haciendo. Si nos confiamos solamente del backup en la noche, probablemente si se cae todo podemos perder un día de data. Y dependiendo lo sensible que sea esa data, eso va a tener un impacto en la empresa. Entonces hay empresas que no le importa perder un día de data porque quizá no aporta tanto valor o no es tan crítico, pero hay empresas que sí. Imagínate que, por ejemplo, un banco pierda media hora de transacciones, de transferencias que se hicieron. Es dinero que va a quedar volando en el aire. Van a tener que reversarlo a la cuenta, etcétera, si se pierde esa data. Si alguien sacó dinero de un cajero y esa transacción se perdió y la gente tiene entonces todo su cuarto disponible en la cuenta, eso es sumamente crítico. Un banco puede perder muchísimo dinero. Por eso los bancos utilizan muchísima redundancia, muchísima replicación y se mantienen haciendo backup así en tiempo real. Se mantienen replicando toda la data. Llegó una transacción a la base de datos, esa transacción se replica en otro servidor, en otra base de datos. Algo importante que también no te dicen mucho en las clases y que no te dicen en los libros, el tema de las pruebas. Y no tanto la prueba de software, porque esta materia tiene más que ver con datos, pero la prueba de los backups. Tú haces un backup toda la noche, pero imagínate que tú no lo pruebas ese backup y que ese backup esté corrompido. Se cayó toda la infraestructura, se sube la base de datos de nuevo, se carga ese backup y decimos, bueno, vamos a perder un día de data, vamos a perder 1 hora de data. Y sucede que cuando tú intentas restaurar ese backup, el backup no funciona. Y hay que irse un par de días más para atrás. Y hay que seguir retrocediendo hasta encontrar un backup que sí funcione. Entonces, sumamente crítico también, que no es parte del tema de hoy, pero que aprovecho el paréntesis para comentárselo, que es importante hacer backups y es sumamente necesario. Pero así también es de necesario que probemos que esos backups funcionen. Que cada cierto tiempo subamos un ambiente nuevo y restauremos esos backups para ver que realmente cuando lo necesitemos, esa data va a estar ahí. Bueno, hablamos de mejor tiempo de respuesta, más fiable y menor costo de comunicación. Al tener más rendimiento, hace que el costo de comunicación sea menor, porque dura menos conectado. Ustedes saben que en los servicios en la nube se paga por horas y también se paga según el procesamiento. Si tú tienes que hacer muchas peticiones, muchas consultas, peticiones muy largas que pasan mucha data, se va a pagar mucho. Si tú tienes varios nodos y tú haces llamada a esos nodos, el costo en tiempo y también en dinero puede ser menor, pero en tiempo principalmente. Una consulta que te puede tardar 10 segundos, te puede tardar 5 si tu base de datos es distribuida. Dentro de los inconvenientes o desventajas, podemos citar que necesita un software complejo y costoso para manejar y gestionar esa base de datos que es distribuida. Por lo general ya las bases de datos distribuidas traen en su motor de base de datos todo lo necesario para hacer esas gestiones de manera automática. Incluso para los administradores de la base de datos es casi transparente esa parte.
Un inconveniente podría ser la sobrecarga de procesamiento si delegamos mucha data o data muy consultada o data muy usada en un solo nodo. Por ejemplo, yo tengo 10 gigas de data y tengo 10 nodos o 10 bases de datos, por decirlo así, y en cada base de datos yo almaceno 1 giga. Pero ¿qué sucede? De esos 10 gigas hay 1 giga que eso es lo que más se consume y está en el mismo nodo. Ese nodo puede tener sobrecarga. Entonces la distribución debe hacerse de manera equitativa, no solamente en tamaño de la data, sino también en qué tanto se usa la data. Porque si toda la data que se usa la ponemos en el nodo A, ese nodo se va a sobrecargar y va a empezar a pedir ayuda a los otros, obviamente. El tema de la integridad de datos podría ser un inconveniente si no se maneja adecuadamente, porque yo tengo data que está distribuida en varios nodos, digamos un solo registro, yo tengo 2 campos en el nodo A, 2 campos en el nodo B, 2 campos en el nodo C. Si yo cambio algo en el nodo C y luego intento acceder a eso mismo a través del nodo A y el nodo A no está consciente de ese cambio que se hizo, entonces me va a dar una data incorrecta. Y ahí volvemos con lo que hablábamos ahorita del tema de la agenda, que es uno de los retos principales. Saber que para devolverte una data que tú estás pidiendo, primero tengo que asegurarme que todos los otros procesos terminaron, que esa data ya fue actualizada y así te devuelvo ya la data actualizada. Porque si hay un proceso abierto comunicándose a esa data, modificándola, yo te la doy antes de modificarla, ese otro proceso la guarda, ya lo que tú tienes y lo que está guardado son 2 cosas diferentes. Y eso podría afectar la integridad. Y el tema de la sobrecarga que se puede dar por una distribución inadecuada, que era lo que hablábamos hace un momento. Suena muy chulo, pero también suena como que complicaría un poquito las cosas. Entonces, es necesario que hablemos sobre por qué yo necesito una o cuándo yo necesito una base de datos distribuida. Porque no todo lo que aparezca yo lo tengo que hacer con una base de datos distribuida. Primero, tengo que fijarme en la naturaleza distribuida de las unidades organizacionales. Por ejemplo, si estamos haciendo la base de datos de un banco X que tiene presencia en 20 países, es muy costoso a nivel de tiempo, de procesamiento, de carga, yo hacer un sistema centralizado. Es más conveniente hacer un sistema distribuido que tenga, por ejemplo, una base de datos aquí en Dominicana y a través de esa base de datos se atiendan a todos los clientes de aquí. También porque podrían haber reglas de juego diferentes y es más fácil manejarlo así, a nivel del software también. Por ejemplo, los impuestos que se cobran aquí son diferentes a los que se cobran en España, por lo que te puede generar una cuenta de ahorro, por lo que te puede generar un certificado de depósito a plazo. Aquí es un 10% que te cobran de los intereses que tú te ganas, que tú debes dejarlo como impuesto. En otros países quizás eso es diferente, entonces en lugar de usar 2 software, se usa el mismo software, pero se usa de una forma distribuida. El software que está allá en España va a acceder a la base de datos de España, donde están los parámetros de España, donde están configurados los porcentajes que se cobran allá. Y el que está aquí va a acceder a los porcentajes que están configurados aquí. Entonces, casi siempre que tú tengas un software de una empresa que se maneja en múltiples países o en un mismo país pero en múltiples regiones, casi siempre podría ser conveniente una base de datos distribuida. Si tú tienes necesidad de estar intercambiando datos frecuentemente, enviando datos de un lado a otro o replicando data, podrías necesitar una base de datos distribuida. Si tú quieres soportes para procesamiento de transacciones online, lo que esto significa Online Transaction Processing, y también para hacer analítica de datos online, tú necesitas una base de datos distribuida. Eso se refiere a que tú, por ejemplo, estés aplicando esos algoritmos de clasificación, que tú estés analizando la data en tiempo real. Entra un registro a la base de datos y tú pasas eso por una serie de análisis, por una serie de analítica, de comparaciones. En esos momentos, bajo esas circunstancias, probablemente tú necesites una base de datos distribuida. También si tú necesitas tener una rápida recuperación de la base de datos y no perder datos. Y si tú necesitas soporte para múltiples aplicaciones. Como el caso que hablábamos ahorita de una aplicación
que corre en diferentes países, pero que es diferente para cada uno de esos países. Por ejemplo, la aplicación de Uber, tú siempre usas la misma aplicación sin actualizarla, sin descargarla, pero cuando tú la usas aquí, tú puedes pedir un taxi a través de Uber, puedes pedir un motor, puedes pedir enviar un paquete o recibir un paquete. Pero tú vas a Estados Unidos y tú vas a tener opciones que aquí tú no tienes. Tú tienes, por ejemplo, la opción de rentar un carro en la misma aplicación de Uber. Y tú lo pides por ahí y te lo llevan donde tú estás y tú empiezas a usarlo y tú lo devuelves por ahí mismo. Es la misma aplicación, pero cuando tú accedes desde allá, él mira tu IP y sabe no sé a qué nodo mandarte y a qué versión de la aplicación mandarte. Tú vas a tener opciones que aquí tú no tienes. Incluso hay países que tú puedas hasta pedir un helicóptero por Uber. Pero aquí obviamente no está. Y es la misma aplicación, sin actualizarla, sin descargarle nada, simplemente dependiendo de la IP desde la cual tú estés accediendo a esa aplicación. Entonces, cuando tú necesitas soporte para múltiples versiones de aplicaciones, también es otro detonante que te dice que podrías necesitar una base de datos distribuida. Netflix y su catálogo, ese es muy buen ejemplo, Willis. Igual pasa con Amazon también, Prime Video. Aunque Prime Video lo está haciendo como más por idioma. Porque yo estaba mirando, estaba buscando una serie que me recomendaron y no me salía. Cambié el idioma a español y ya yo podía verla. Pero lo de Netflix es el perfecto ejemplo, así como dice Willis. Tú tienes un catálogo para un país, tienes un catálogo para otro país. Y al final es la misma aplicación, es la misma URL. Dentro de las bases de datos distribuidas más utilizadas tenemos Cassandra, que la desarrolló Facebook para suplir una necesidad que ellos tenían. Actualmente pasó a ser manejada por la Apache Foundation, es una de las más utilizadas. Tenemos Cassandra también, que es un proyecto Apache. De ahí de Cassandra tenemos el Hadoop o el HBase. Tenemos MongoDB, que es la cual vamos a hacer una introducción hoy, por ser la más sencilla y la más simple. Eso es como si fuera el MySQL de la base de datos distribuida. Tenemos Neo4j, una base de datos basada en gráficos. Ese es muy conveniente y muy útil para tú graficar análisis de redes sociales. Por ejemplo, tú hacer una analítica donde tú veas que fulano sigue a fulano y que ese fulano sigue a otro fulano y que ese otro fulano le dio like al post de aquel otro fulano. Y ahí, aplicando los modelos que ya conocemos, tú puedes entonces predecir si fulano podría ser amigo de otro fulano y sugerírselo, como te hacen las redes sociales. Mira, quizá tú conozcas a fulano, agrégalo, porque tienen tanto amigos en común, porque les gustan las mismas cosas, porque viven en la misma ubicación geográfica, etc. Neo4j es sumamente buena para eso, para analizar la data a través de gráficos, principalmente en redes sociales, que básicamente un grafo, una red social. CouchDB y OrientDB. Esas no son todas, esas son sí las que más se utilizan. Le dejé acá la URL de cada una por si alguien quiere entrar y explorar un poco. ¿Preguntas? Ok. Entonces vamos a pasar a ver una brevísima introducción a MongoDB. MongoDB es una base de datos documental y fue diseñada para facilitar el desarrollo de software y para facilitar la escalabilidad. MongoDB es una base de datos no SQL. Llamamos base de datos no SQL a todas aquellas que no son SQL, obviamente, pero también no SQL es una forma de decir que esa base de datos no es relacional. Porque la base de datos SQL, que usan el lenguaje SQL, son bases de datos relacionales. Entonces, decir no SQL es decir que no usa el lenguaje SQL, pero al mismo tiempo estamos diciendo que no es una base de datos relacional. Una base de datos relacional
es aquella que utiliza relaciones. Esas relaciones se establecen mediante tablas que tienen filas y columnas. Entonces, una base de datos no SQL no tiene relaciones, una relación es una tabla. Una base de datos no SQL no usa tablas, entonces vamos a usar otro formato para almacenar la data. No vamos a tener fila ni vamos a tener columna. En MongoDB, en lugar de tabla, vamos a tener algo que se llama colección. En lugar de registro, vamos a tener un objeto. En lugar de columna o campo, vamos a tener atributos de ese objeto. Se cambia un poquito acá la terminología, pero en esencia podemos hacer esa relación. Lo que en SQL es una tabla, en MongoDB es una colección. Una tabla es un grupo de registros. Aquí una colección es un grupo de objetos. Entonces un registro, aquí lo veríamos como un objeto de datos. Un registro que tiene Profesor, campos, aquí tiene muchos atributos. Y adelante. es más común que el registro se le llama documento. La documentación lo especifica así. Sí, también. Y se usa más documento, pero al final es un objeto. Vamos a ponerle documento. También para que no se confundan en el cuestionario. Que después crean, no, el profe dijo en la llamada que era objeto y en la pregunta salió que era documento. Pero sí, el registro es un documento en MongoDB. En otras, quizá no un documento. En el caso de MongoDB es una base de datos documental y el registro sería un documento. Gracias por la corrección. Y columna o campo, vamos a llamarle atributo o variable, etc. Entonces, eso es más o menos como una relación. MongoDB tiene versiones Community y tiene también una versión Enterprise. La Community es gratis, la Enterprise obviamente es de pago. Con la Community podemos hacer la práctica perfectamente. De hecho, podemos hacer aplicaciones muy funcionales utilizando la versión Community. La Enterprise agrega cosas más robustas, como por ejemplo soporte para el DAP y Kerberos, soporte para autenticación con el directorio activo, encriptación de datos en disco y una auditoría sumamente robusta, que te puede guardar incluso los queries que ha hecho cada persona o cada usuario, ya sea a través de la aplicación o directamente en la base de datos. También las actualizaciones de datos te las guarda en la auditoría. Te dice, mira, tal campo tenía tal valor, en tal fecha, a tal hora, fulano cambió ese valor por este nuevo valor. Todo eso se maneja de manera automática. Y hay sistemas donde necesitamos ese tipo de auditoría. Por ejemplo, en aduanas se hace una auditoría así, aunque se hace a nivel de programación. Yo hace un tiempo trabajé en aduanas y esa auditoría que había ya en los sistemas era precisamente por la gran cantidad de fraude que hay y que se pueden hacer. Mucha gente que empieza a consultar cosas en la base de datos, simplemente hacer una consulta, eso podría verse como un fraude. Porque digamos que, por ejemplo, Juan Pérez trabaja en aduana, él hace una consulta para ver a qué proveedor le compra la empresa ABC. Ah, mira, le compra a tal proveedor que está en China y le cuesta tanto. Esa información la puede vender a los competidores de esa empresa, de la empresa ABC. Y le dice, mira, tú que le estás comprando a fulano y que te sale a tanto, yo sé un sitio que te sale más barato y que tu competencia compra ahí y por eso es que van por delante de ti y le vende la información. Entonces, por eso, ese es un sistema tan sensible que hasta un query que se haga, ya sea desde la aplicación o desde la base de datos, se registra qué persona consultó eso, qué data la consultó, a qué hora, etc. Y son muchos los sistemas que requieren ese tipo de auditoría. La mayoría no, pero aparecen más de lo que uno se imagina. Bien, entonces, MongoDB dijimos que es una base de datos documental, donde un registro, vamos a llamarle un documento. Ese documento está compuesto de pares, campo, valor.
O sea, ese documento va a tener un grupo de variables o de atributos y cada atributo va a tener un valor. Esos documentos se presentan en formato de objetos JSON, en formato universal. Los valores de los campos pueden ser valores escalares, pueden ser arreglos, pueden ser otros documentos, incluso pueden ser arreglos de documentos. Yo podría tener, por ejemplo, digamos que este es mi objeto de documento, y tengo acá, por ejemplo, el conjunto clave-valor. A esto se refiere el conjunto de pares clave-valor. Esta sería la clave o el nombre del atributo, y este sería el valor. El valor puede ser escalar, que son estos valores que tenemos acá. Pero el valor dice acá que también puede ser un arreglo o una lista. Y puedo tener, por ejemplo, que Juan Luis imparte asignatura de minería y también de diseño centrado en el usuario. Esa es una lista. Pero que también podría ser otro documento. Por ejemplo, documento 3 o documento 1. Yo podría tener otro objeto JSON que sea el valor de esa variable. Y aquí en ese otro objeto yo podría tener otras variables que pueden tener los mismos nombres que la de arriba o pueden tener nombres diferentes. Pero también ese conjunto de clave-valor podría tener un arreglo de objetos. Y dentro de ese objeto yo podría tener otro arreglo de objetos, podría tener otros atributos, etc. El nivel de anidamiento ahí es infinito. Y cada variable soporta cualquier estructura. Similar a lo que sucede en Python y lo que sucede en JavaScript y en muchos lenguajes. Que tú una variable puedes almacenarle un valor X, pero también tú puedes almacenar listas, puedes almacenar objetos, arreglos, etc. Los objetos se almacenan en colecciones, que sería el equivalente a lo que es una tabla en SQL, una colección de objetos o una colección de documentos. Los documentos y arreglo embebido reduce la necesidad de lentos joins. Si yo tengo, por ejemplo, dentro de ese objeto JSON, un atributo que se llame asignaturas, tengo ahí todas las asignaturas que yo imparto. En lugar de tener una tabla aparte y tener que hacer un join y tener que hacer un query que es muy lento, yo simplemente voy y obtengo ese atributo de ese objeto y ya. Los objetos JSON son tipo de datos nativos en la mayoría de lenguajes de programación, lo cual hace que su manejo sea bastante eficiente y bastante fácil. Entonces, hablamos ahorita de bases de datos distribuidas. Vamos a ver cómo hace la distribución MongoDB. Vamos a hablar del sharding o fragmentación. Esa es la distribución de datos que se hace en diferentes nodos, en diferentes máquinas. Vamos a ver acá los conceptos de escalamiento vertical y horizontal, que lo hablamos ahorita. Escalamiento vertical es aumentar la capacidad de un servidor. O sea, tener un equipo, tener un nodo y hacer que ese nodo crezca hacia arriba. Y escalamiento horizontal sería crecer hacia los lados, ya sea agregar más servidores o quitar servidores, etc. Por lo general, casi siempre aumentar la capacidad. Pero el escalamiento implica que tú puedas hacer algo similar a lo que hace el acordeón, que tú puedes expandirlo y puedes contraerlo. Y esto realmente ayuda muchísimo al tema de costo en muchas aplicaciones. Por ejemplo, algunos de ustedes quizá ha escuchado mencionar Electric Paradise. Esa fiesta que se hace allá en Juanillo, te venden una pulserita con la cual tú puedes recargarla, con esa tú compras bebida, tú pagas la entrada, etc. Ahora, ¿qué pasa? Que todo eso funciona con una aplicación. Esa aplicación, esos días de la fiesta, tiene muchísima demanda, tiene muchísima actividad, pero el resto del año esa aplicación nadie la usa.
Entonces, ¿qué sucede? Que sería muy costoso tener un servidor con todos los poderes que aguante todo ese usuario de manera concurrente para nada más usarlo una semana al año. Entonces, ahí lo más conveniente es tener un escalamiento, que se da incluso de manera automática en la nube. Cuando tú tienes tus servicios en la nube, tú tienes configurado ese escalamiento, y si él ve que se está quedando sin recursos, él simplemente le agrega más recursos. Se quedó sin memoria, le agrego más memoria. Hay que subir una instancia nueva, se sube una nueva instancia, se le agregan más recursos a esa instancia. Todo se configura que se pueda hacer automático, se configura también que tú puedas aprobarlo, que te llegue una notificación, mira, queda nada más el 10% de espacio, hay que aumentar y pasar a la siguiente capa, que cuesta más, obviamente. Pero tú dices, sí, lo apruebo, y se hace automático. Aunque lo haga tu manual, todo es configurable. Ahora, lo interesante es que si tú solamente necesitas mucho procesamiento y mucha capacidad durante una semana, tú no tienes que comprar un servidor para tenerlo ahí, o no tienes que sacar un servidor que tú pagues la licencia anual, es carísima, para nada más usarlo una semana. El año entero es como la factura de la luz. Si tú vives fuera del país y tú solamente vienes aquí en el verano, en tus vacaciones, el año entero tú vas a estar pagando muy poquita cosa, porque la luz está encendida, pero no se está consumiendo. Ahora en verano tú vas a consumir mucho. Entonces eso sería como un escalamiento. Tú pagas solo lo que tú consumes. Diferente a esa factura que tú pagas en verano, tú pagas el año entero. Porque esa es la factura, porque se paga tanto mensual, porque un precio fijo. Un precio fijo no te conviene, porque tú nada más lo usas un tiempo determinado y tú nada más pagas lo que consumes. Eso también evita que tu aplicación se caiga. Tú tienes una aplicación que maneja 500 usuarios, por ejemplo, y de un momento a otro se volcó la gente para tu aplicación y ya tú tienes 1 millón de usuarios. Pero tú no quieres que usuarios que estén acabando de llegar se den cuenta que tu aplicación se cayó. Tienes eso configurado. Si llegan muchos usuarios, pues obviamente va a aumentar la capacidad de tus servidores, de tu nodo, de todos tus elementos de la infraestructura. Entonces, ¿cómo funciona la fragmentación? Tenemos un servidor de aplicaciones que es a través del cual entran los usuarios. Ese servidor de aplicación de MongoDB hace la función de router. Básicamente captura esas peticiones y la manda al nodo o al set de réplica donde estén los datos. Hay una configuración, hay un servidor de configuración que básicamente almacena la dirección de todos los datos. Es como que vivimos digamos que todos vivimos en el mismo barrio y yo tengo una tablita que tiene la dirección de todos ustedes. Si alguien viene preguntándome por Gilbert, yo le digo, mira, él vive en la casa 24. Si alguien viene preguntándome por Adam, yo le digo, mira, Adam vive en la casa 23. Porque tengo una tablita con el nombre y el número de la casa. Ahora, toda la demás información ya la va a conseguir cuando vaya a esa casa. Él va a ver ahí de qué color es la casa, va a ver el tamaño de la casa, etcétera, etcétera. Es lo mismo que pasa aquí. Tenemos el router que se apoya del servidor de aplicaciones para identificar dónde está la data que se está solicitando y manda la petición a ese set de réplica donde está esa data. Entonces, la fragmentación yo la puedo hacer a nivel de colecciones, la puedo hacer a nivel de documentos y la puedo hacer al mínimo nivel que yo pueda. Yo puedo tener también un documento dividido. Aquí tenemos un ejemplo donde hay una colección 1 que está fragmentada. Una parte de esa colección está en el shard A y otra parte está en el fragmento B. Entonces, esa colección, digamos que tiene 10 documentos. De esos 10 documentos, yo tengo 5 documentos acá y 5 documentos acá. Y tengo otra colección que no está fragmentada. Se puede manejar ese formato híbrido. O sea, no necesariamente todo lo que esté en la base de datos va a estar distribuido. Quizá hay data que no se necesita que estén distribuidas, porque son data que nada más la consume un segmento particular o que la consume directamente el mismo servidor.
esa data no necesariamente va a estar distribuida. Ahora, dentro de la colección 1, yo podría tener un documento que esté también fragmentado. Que una parte del documento esté en el fragmento A y otra parte del documento esté en el fragmento B. Imagínenselo como una tabla. Yo podría tener una tabla que tenga 10 registros en el fragmento A y otra que tenga 10 registros en el fragmento B. Pero también yo podría tener una tabla que tenga 10 campos y de los 10 campos yo tenga 7 aquí y tenga 3 aquí. Entonces, el nivel de fragmentación se hace a nivel de colecciones y también se hace a nivel de objetos. O sea, yo puedo tener algún atributo del objeto acá y otros atributos del objeto acá. Y como se conecta al fragmento, como vimos ahorita, tenemos los routers o los Mongo, que son los que pueden escribir o leer la data y que se comunican con el servidor de configuración para saber en cuál de los fragmentos está la data. Y manda entonces la petición a ese fragmento. Si alguien aquí pide la data que está en la colección 2, fíjense que está en rojo, el router lo va a mandar acá arriba. Si alguien pide la data de la colección 1, pide toda la data, por ejemplo, va a mandar un request aquí y va a mandar otro request aquí. Dame todo lo que tú tengas de colección 1 y ahí te dame todo lo que tú tengas de colección 1. Los dos trabajan al mismo tiempo de manera concurrente y si servir esa data se toma, la colección entera se toma, por ejemplo, 4 segundos, él va a servir la mitad, él se va a tomar 2 segundos, él va a servir la mitad, él va a tomarse 2 segundos también. Como lo hacen al mismo tiempo, la operación completa se hace en 2 segundos y no en 4. Que por eso decíamos ahorita que termina siendo más rápido, porque el procesamiento también se distribuye junto con la data. Obviamente, cada instancia o cada fragmento va a tener sus propias especificaciones, va a tener su propio o su cantidad asignada de procesador, de memoria, de disco, etc. Entonces, MongoDB utiliza dos estrategias básicas de fragmentación. Una es poniéndole ID con hash y otra es utilizando rango de valores. Entro data a la base de datos, yo le asigno un ID, de modo que quede bien indexado, y toda la data de Pedrito, por ejemplo, ya tiene el ID 2022. Cuando alguien busca a Pedrito, ya yo sé que su ID 2022 y tengo una tabla que me dice el ID 2022 está en el fragmento C, por ejemplo, y va directamente al fragmento C a buscar esa data. La otra estrategia es por rango. Yo tengo todos los ID del 1 al 50, por ejemplo, en el fragmento A, del 51 al 100 en el fragmento B, del 101 al 150 en el fragmento C. Si alguien me pide una data y en mi tabla yo tengo identificada que esa data tiene el ID 120, ya yo sé que eso está en el fragmento C. Y mando a buscar esa data directamente al fragmento C. Entonces tengo bases de datos más pequeñas, lo cual también hace que sea más rápido. Ustedes se han fijado que puede ser un query sencillo, pero si la base de datos es muy grande, se tarda mucho porque busca entre toda la data para encontrar ese registro. Ahora, si tú tienes fragmentación, tú tienes base de datos más pequeña, también eso agrega cierta velocidad a las consultas, a las actualizaciones y a la escritura de datos. Dentro del lenguaje de consulta de MongoDB tenemos operaciones CRUD, tenemos operaciones de agregación, tenemos búsqueda de texto, tenemos también queries geoespaciales, etc. Hoy vamos a ver solo las operaciones CRUD en MongoDB. Vamos a hacer algún ejemplito bien sencillo. Y esto pues ya quedaría de parte de ustedes si quieren profundizar en ello. Otras características de MongoDB es que incluye recuperación automática y redundancia de datos. Por defecto trae habilitado un set de réplicas. Ese set de réplicas tiene un set primario y dos sets secundarios y la data se va replicando entre todos ellos. Si alguno de esos nodos se cae, él automáticamente lo recupera. Permite escalabilidad horizontal, que ya sabemos lo que es. Soporta diferentes motores de almacenamiento. Ustedes saben que cada base de datos tiene un motor de almacenamiento.
Este soporta motores in-memory, WireTiger, etc. Y te permite también crear tu propio motor de almacenamiento. Esto es similar a lo que vimos ahorita. Eso es un documento en MongoDB, un conjunto de clave valor o campo valor o key value. Básicamente tenemos un atributo y el valor de ese atributo. Es el formato JSON, un formato muy conocido y un formato universal en desarrollo de software, y el que vamos a usar en MongoDB. Entonces vamos a hacer la operación scrub, create, read, update y delete. Vamos a ver cómo crear documentos, cómo leer documentos, cómo actualizarlos y cómo eliminarlos. Vamos a iniciar con el insert, luego vamos a ver el read, luego el update y luego el delete. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Bien. Vamos a ver, Adam. Sí, maestro. Usted nos ayudará un poco, no sé, en el ámbito de cómo uno la podría utilizar directamente, como en el caso de lo que hay que hacer en la tarea. O sea, porque yo estaba inventando un poco y como que me daba un nuevo. O sea, me estancaba en un sitio, en un solo sitio, cuando lo estaba probando esta mañana. O sea, si usted no va a dar una prueba de cómo utilizarlo directamente. Sí. Bien, actualmente me estoy logueando, perdón, para hacer la demostración. ¿Usted usa Compass o Atlas? Vamos a usar Atlas, que es más sencillo para los fines, pero para ustedes hacer la práctica pueden hacerlo en el que ustedes prefieran. Pueden incluso ir directamente a Amazon o a lo que sea y crearlo ahí, o pueden instalarlo local en su computador. Pero parece como que no necesita instalación, ¿sí? No, si usamos Atlas o si usamos No, me refiero a la tarea, porque dice que es un archivo de texto y punto. sí. Digo, si ustedes quieren instalar el servidor de MongoDB local en su máquina. Chévere. En caso de que no lo quieran hacer así en la nube. Prefiero en la nube porque así no tienen que instalar nada y ahí no evitamos los problemas que tuvimos con Pentaho. Y también para que vayan conociendo de cómo funciona esto. Déjenme, yo creo que les coloqué la URL de Mongo Atlas. Acá ustedes van a entrar, le van a dar probar gratis y se van a registrar. Pueden registrarse con su cuenta de Google o pueden llenar un formulario y registrarse también. Pueden también ir directamente a la consola de AWS o de Azure o de Google y crear una instancia de MongoDB. Pero aquí es más simple, porque aquí solamente tenemos MongoDB. En Amazon tendríamos un reguero de opciones, un reguero de cosas y es más complicado. Entonces, esta es la pantalla luego de que yo me he registrado. Aún no he hecho nada todavía. En la nueva versión ya me permite crear data lakes o lagos de datos. Es básicamente como si fuera un data warehouse para aplicar analítica ahí mismo. Entonces vamos a crear una base de datos. Cuando la creamos, tenemos diferentes opciones. Serverless, 30 centavos por cada 1 millón de lecturas. Tenemos dedicado, 8 centavos por hora. Y tenemos compartido, que es totalmente gratis, que es el que vamos a usar nosotros. No requiere tarjeta de crédito, no hay que ponerla para registrarse. Diferente a Amazon, que también por eso no quiero que usemos Amazon. Ustedes saben que Amazon tiene una capa gratis por 1 año, pero esa capa gratis tiene cierta limitante. Y si el escalamiento está configurado, que viene por defecto habilitado, y tú te sales de esos límites que tú tienes, ya te va a pasar a otra capa que sí es de pago y te va a cobrar, porque para registrarse te pide la tarjeta obligatoriamente, aunque sea para la capa gratis. Entonces, si tú te registras en Amazon y te dice que tú tienes un almacenamiento de 1 giga, por ejemplo, y tú te pasas de 1 giga, él no te lo va a rechazar, él te lo va a almacenar
te pasa a otra capa que es de pago y tú entonces empiezas a pagar mensual ese dinero. O si te pasa del procesamiento también. Quizás tú no llenaste el giga, pero estuviste moviendo muchísimo datos entre base de datos, escribiendo, borrando, etcétera, y ahí también te cobran. Aquí es totalmente gratis y en ningún momento hay que poner la tarjeta. Y Atlas, internamente, por detrás, de manera transparente al usuario también, corre sobre cualquiera de estos proveedores. Es lo que hace que te crea una cuenta en uno de esos y te asegura que te mantenga en los límites y que no te salga. Puedes crearla en Amazon, en Google o en Azure. Vamos a crearla en Amazon. Al final es lo mismo, cualquiera de los tres que usemos. Va a ser el mismo resultado. Ya ahí se está creando la base de datos. Miren acá los punticos corriendo. Se va a crear un clúster 0. Dice aquí que tu clúster se está creando. Puede tomar entre 1 y 3 minutos en hacer el aprovisionamiento. Mientras eso se va creando, entonces vamos a ver acá debajo los usuarios de la base de datos y los permisos de red. Entonces, esto es como un whitelist. Toda la IP que tú agregues aquí van a tener acceso a esa base de datos o van a poder conectarse. Esto es muy útil porque si tú tienes gente que tú nada más quieres que se conecte a esa base de datos en el trabajo, desde el computador del trabajo, tú le habilitas la IP del trabajo y solamente puede entrar desde esa IP. Aunque tenga todas las credenciales desde otra IP, no va a poder entrar. Es algo que no es propio de MongoDB. Eso se puede hacer en cualquier base de datos. Pero aquí es como tan simple, como tan sencillo, porque ya está todo ahí. Yo le voy a poner 0 en todo. Eso implica que está abierto para todo el mundo. También cuando tú creas el usuario, vamos a crear el usuario acá. Cuando tú creas el usuario, vamos a crearlo con clave. Itla, vamos a ponerlo en 2.3 para que sea más fácil de conectar. Aquí podemos seleccionar los permisos que va a tener ese usuario. Vamos a dejarle leer y escribir en cualquier base de datos. Si queremos restringir los accesos para clusters o data lakes, para un clúster en específico, hasta el momento solo se ha creado uno al parecer, que solo me sale ese, deberían salirme los 3. Vamos a dejarlo deshabilitado. Y si yo quisiera también decir que es usuario temporal, que su acceso va a durar una vigencia de 6 horas, luego que pasen 6 horas ese usuario no va a poder conectarse aunque tenga todas las credenciales, o un día o una semana, etc. Vamos a dejarlo apagado, porque lo vamos a usar nosotros. Entonces vamos a volver a la base de datos, a ver, aún no ha terminado, pero ya hay un clúster creado, que es el clúster 0, y hay 2 clústeres que aún no están definidos, que son los sets de réplica que vienen ya por defecto. Aquí podemos ir viendo métricas en tiempo real sobre el consumo de los datos que vamos teniendo en MongoDB. Bueno, hay algunas cosas que hay que hacer un upgrade del clúster para poder verlo. Pero por lo menos la métrica básica de los datos y demás, sí la podemos ver. Vamos a esperar que se creen los demás clusters. Y mientras se crean, vamos a ir abriendo el cliente que vamos a usar para conectar. Vamos a usar Robo 3T. Eso sería el equivalente a lo que es el MySQL Workbench para conectarnos a MySQL. Borré la conexión, esa la hicimos en el grupo de ayer, pero para que lo hagamos todo desde el inicio. Entonces yo no tuve que instalar MongoDB en mi computador, yo solo descargué esta aplicación para conectarme a la instancia que está en la nube en Mongo Atlas. Hay aquí también como un IDE de MongoDB que se llama Studio 3T, que puedo descargarlo desde ahí. Usted puede poner el link en el chat, maestro. Sí. Voy a poner ambos links. Déjenme, en lugar de ponerlo en el chat, vamos a ponerlo en el aula virtual.
porque así está ahí ya para todos los grupos. Ustedes saben que pueden usar una de las dos, no necesariamente hay que usarle las dos. Déjenme ver si había otro link aquí también. Creo que sí. El link de Mongo Atlas. Me abre directamente. Este lo vamos a eliminar porque ya ese está aquí. Bien, entonces ahí tienen las diferentes herramientas, los dos clientes que pueden usar, está el Mongo Atlas y pueden también usarlo en cualquier otro que decidan. Entonces yo tengo acá el Robo 3T y tengo mi instancia. Vamos a refrescar a ver si terminaron los clusters. Ya están todos creados. Tengo el clúster primario y dos clústeres secundarios. Yo me puedo conectar a cualquiera de los tres. Porque cuando yo creé el usuario, yo le di permiso para que se pueda conectar a cualquier clúster. Entonces, para yo conectarme, le voy a hacer un clic y este es el DNS o el espacio de nombre. Al final eso representa una IP, que es lo que yo voy a poner acá para conectarme. Vamos a crear una nueva conexión y en lugar del localhost, yo voy a poner acá esa dirección, que es donde está mi instancia de MongoDB. Este es el puerto 27017. Me aseguro acá que esté corriendo en ese puerto 27017, perfecto. En autenticación voy a habilitarla. Voy a poner acá el usuario, que se llama Itla, y la clave. Vamos a probar la conexión. Hay un fallo de conexión. Creo que debo habilitar acá el protocolo TSL y decirle que va a ser un certificado de inicio de sesión propio, que va a ser a través de este usuario que tengo acá. Vamos a darle a probar y ya puedo conectarme. Entonces es importante que pongamos acá la conexión, lo único que necesitamos. En autenticación vamos a poner el usuario y la clave que yo definí cuando creé el usuario en Mongo Atlas. Y en TLS, en lugar de usar un certificado, vamos a decirle que use las credenciales de inicio de sesión. Y ya con eso tenemos conexión al clúster. Autorizado en base de datos admin como Itla del usuario. Yo puedo aquí no ponerle ninguna base de datos también y veo que me puedo conectar al clúster. Es la base de datos por defecto. Vamos a darle a guardar y ya que está creado, vamos a darle a conectar. Ahí se conectó. Fíjense aquí a la izquierda donde me salen las bases de datos. Eso está un poco pequeño ahí, no se ve mucho y no me permite hacerle zoom. Ayer pasamos mucho trabajo tratando de hacerle zoom a eso. Pero es básicamente lo mismo que vemos en SQL Server o en MySQL. Vemos acá el servidor al que estamos conectados y vemos la diferente base de datos. Ese 2 indica que hay dos bases de datos en ese servidor, que son estas dos, admin y local. Bien.
Vamos a darle clic derecho y vamos a decirle que queremos crear una base de datos y que esa base de datos se va a llamar ITLA. Vamos a refrescar y aquí tengo mi base de datos ITLA. Y aquí las dos bases de datos del sistema. Entonces aquí en Mongo Atlas ya yo empiezo a ver que hay actividad. Porque acabo de conectarme y acabo también de crear una base de datos. Bien, vamos a abrir el shell, que es donde vamos a escribir nuestras consultas, que tampoco me permite hacer zoom. No sé, déjenme ver si aquí hay otra forma. No. Acabo de ver aquí que para cambiar ese tamaño de letra tengo que buscar un archivo de configuración y está muy chiquito, déjame, porque él se pone más pequeño, pero no se pone más grande, si no me conviene. Vamos a abrir un nuevo shell y vamos a hacer como hicimos en el grupo de ayer, que lo veíamos aquí primero y luego lo llevamos allá para correrlo. Entonces vamos a insertar documentos. Para eso vamos a usar el comando db, para indicarle que hay en la base de datos. Luego el nombre de la colección, vamos a llamarle por ejemplo estudiante, y luego insert. Hay tres formas diferentes de hacerlo. Insert, insert one y también insert many. Estos dos insertan solo un documento a la colección. Este puede insertar varios documentos. Entonces vamos a hacerlo primero con insert. El nombre de la colección vamos a llamarle estudiantes.insert. Entonces acá dentro de los paréntesis yo voy a definir en formato JSON ese documento que voy a introducir. Vamos a definir un nombre para ese estudiante. Apellido. Una edad. Y listo. Entonces, así es como yo hago, como inserto ese documento a la colección estudiantes. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo crear una colección que se llame estudiante. Yo puedo hacer db.createCollection y pasarle acá un nombre a esa colección y me va a crear la colección. Pero quiero que lo hagamos así para que veamos que cuando la colección no existe y yo intento guardar un documento en esa colección, él la crea automáticamente. Entonces yo no he creado aquí una colección estudiante, pero si yo ejecuto esto, me dice que insertó un récord. Vamos a refrescarlo. Y al refrescarlo vemos que en colecciones tengo una colección llamada estudiantes. Vamos a darle acá para mirar el contenido y vemos que ahí está ese estudiante que yo acabo de crear. Entonces es importante tener en cuenta que cuando yo no creo una colección y trato de insertar algún documento, él la va a crear automáticamente. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque te ahorra el tú tener que crearla, pero es malo porque si tú te equivocas en el nombre de la colección cuando tú quieres insertar un documento y pusiste el nombre mal, él no te va a decir esa colección no existe.
si tú pusiste el nombre como estudiante, por ejemplo, en lugar de estudiantes, él va a insertarlo y te va a crear otra colección que se llame estudiante. Y tú vas a tener 2 colecciones. Y cada colección va a tener entonces un documento. Mira, estudiante y estudiantes. Entonces es como un arma de doble filo. Te ahorra trabajo, pero al mismo tiempo si tú te equivocas, se te complica un poquito porque va a tener datos en diferentes colecciones. Después cuando tú hagas un query, no va a traer todos los datos porque obviamente hay datos que van a estar en otra colección. Insert one sería exactamente igual, solo que agregándole aquí one al final. Se insertó. Cuando se inserta, vemos acá el objeto, el ID del objeto. Recuerden que dijimos ahorita que habían 2 estrategias de fragmentación. Una era a través de un código hash, que es este código, y otra era a través de rangos de ID. Entonces vamos a hacer un ejemplo de insert many. Vamos a insertar varios estudiantes al mismo tiempo. La única diferencia acá es que en insert many yo voy a usar corchetes para indicar una lista. Saben que las listas se manejan con corchetes, separando cada elemento por una coma. Entonces yo tendría un objeto o un documento, luego separo por coma cuando va a empezar otro documento, y así sigo separando por coma. Y puedo insertar n objetos. Entonces acá yo voy a tener un primer objeto que va a tener un nombre. Vamos a decir que el nombre va a ser Pedro. Va a tener una asignatura. Y va a tener una calificación. Voy a tener un segundo documento donde solo voy a tener el nombre de la persona. Voy a tener otro documento donde voy a tener el nombre. Voy a tener la dirección. Y voy a tener, en lugar de asignatura, asignaturas. Voy a tener aquí minería, voy a tener programación, voy a tener ética, etc. Entonces, fíjense aquí cómo yo puedo asignar, primero tener una variable que se llama asignatura y que tenga un único valor, tener otra variable que también se llame asignatura, pero que tenga una lista de valores. Y diferente a como se hace en SQL, tú tienes una tabla y en esa tabla tú vas a almacenar los datos de los estudiantes. Ahora, si hay un estudiante que tú no tienes su dirección o su asignatura, ese es un campo que se queda nulo, pero el campo está creado y existe para ese estudiante. Aquí tú puedes tener los campos según la data que tú tengas de cada documento o de cada entidad, lo cual es mucho mejor. Porque, ¿quién recuerda lo que es la definición de una variable? ¿Qué es una variable? Adelante, Gilbert. Una variable es un campo en memoria que está almacenando una información, o sea, a nivel de informática. Es un campo reservado en la memoria que está almacenando un valor y puede cambiar en cualquier momento. Exacto. Entonces, un punto importante de ese concepto es algo que está reservado. O sea, aunque tú no estés usándolo, aunque no tenga un valor, eso está reservado. Es como que tú reservas un parqueo, aunque no haya un carro, ese parqueo está reservado, nadie más se puede parquear ahí. Ese parqueo va a ser para el carro A. Si es para la variable A, ahí se va a poder almacenar en ese espacio de la memoria algún valor para la variable A.
Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una tabla que tiene muchísimos campos que están en blanco? Bueno, el espacio está reservado y no se está usando. Y eso a la larga lo que hace es que va llenando esa base de datos. Aquí yo solamente tengo los campos creados de aquello que yo tengo data. Si yo no tengo, si de ese estudiante yo solamente tengo el nombre, yo solo voy a almacenar el nombre. Y cuando yo hago una consulta a ese documento, esa consulta va a ser súper rápida porque él no me va a traer todo lo nulo de todas las otras variables. Él me va a traer simplemente el nombre y me va a decir terminé. Entonces, eso es una ventaja también de una base de datos así en formato de documento. Vamos a ejecutar esto. Sí, adelante, Gilbert. No, quería también agregar ahí, una ventaja muy buena de eso es que las NoSQL te ayudan con estructuras de datos que son irregulares. Por ejemplo, yo he encontrado que me ayuda mucho cuando voy a crear una tabla de clientes, por ejemplo. Y tú puedes tener un cliente que es una persona física, y un cliente, por ejemplo, que es una empresa, no tiene los mismos datos porque ahí tú quieres almacenar RNS. Un cliente de gobierno no tiene los mismos campos tampoco. Y si tú lo fueras a hacer en una SQL normal, tú tendrías que crear o múltiples tablas o crear una múltiple relación o muchas cosas complicadas. En este caso, tú puedes almacenar en una sola colección de clientes todos los clientes y simplemente poner un campo que diga qué tipo de cliente es si quieres hacer un query, o también te permite hacer algunas cosas como dentro de una colección clasificar por tipos, y es mucho más fácil el trabajar así con data que no es simétrica. Sí, realmente. Sumamente más sencillo. Aunque al principio, si tú estás pasando de SQL a no SQL, tú te vas a encontrar con muchísimas cosas que te vas a sentir perdido. Pero eso no quiere decir que sea más difícil. Hay gente que dice, bueno, yo coincido también, que el iPhone es más fácil de utilizar que el Android. Pero si tú tienes toda tu vida usando Android y te cambias para iPhone, tú te vas a encontrar perdido. Tú vas a decir, yo no sé dónde está nada. Pero es solo porque tú no estás acostumbrado. Después que tú te acostumbras a trabajar, por ejemplo, con MongoDB, tú vas a vivir feliz. Tú no vas a tener tantos dolores de cabeza. O tus dolores de cabeza van a ser otros, pero van a ser más leves. Porque no todo es color de rosa. Pero realmente esa flexibilidad que menciona Gilbert, de que tú te ahorras tener que crear muchísimas tablas, hacer mucho join, hacer muchas estructuras diferentes. Tú puedes dinámicamente manejar diferentes estructuras sin problema. Bien, entonces usamos el insert many y pasamos aquí los corchetes para indicar que es una lista y acá cada elemento de esa lista. Cada objeto de datos, formato JSON, cada documento en formato JSON. Y esto fue lo que me devolvió cuando creó los tres documentos. Me da el ID del objeto. Y puedo acá revisarlo. Estudiante, aquí fue que se guardó en estudiante. Aquí están todos los objetos y si se fijan no todos tienen la misma estructura. De este solo tenemos el nombre, de este tenemos una lista de asignaturas, de este tenemos una calificación, de este tenemos edad, de aquel también tenemos edad, etc. Y este es el comando para hacer búsquedas. Voy a ponerlo por acá arriba. Get collection, el nombre de la colección, .find. Aquí dentro yo pudiera tener algún filtro, por ejemplo, que la edad sea igual a 197, y ahí me devuelve todos aquellos donde la edad es 197, que son solo estos dos objetos. Si no pongo ningún filtro sería como un select all, etc. Entonces, vimos el insert, vimos el find. Bueno, podemos hacerlo a través de find y también con get collection, que fue como lo hicimos. Lo hicimos con get collection, pero yo pudiera decir estudiantes.find y al final es el mismo resultado.
Acá adentro puedo entonces poner mis condiciones, que sería como el equivalente a lo que es un where en SQL. Tenemos el update, también en update yo tengo update one, update many, y tengo también replace one. Entonces vamos a actualizarlo todo, y vamos a hacer algo para que veamos que también esto puede ser un poquito peligroso, el tema de los updates, cuando no tenemos los filtros necesarios. ¿Qué pasa en SQL cuando tú haces un update y tú no pones un where? Se actualiza todo. Exacto. Entonces, aquí pasa lo mismo, pero termina siendo un ching más peligroso porque yo tengo estructuras diferentes. Si yo le digo que quiero hacer un update a todo, por ejemplo, y en ese update yo no especifico un query y yo le digo que quiero actualizar la edad y ponerle 20 años, no se va a actualizar solo para lo que tenga en el campo de edad. Si hay uno que no tiene el campo de edad, se va a crear el campo de edad y se le va a poner el 20. Entonces acá en la estructura tenemos unas llaves iniciales, que es donde va ese query o ese filtro. Ah, mira, donde la edad sea 18, por ejemplo. Y debajo el set, que es donde yo establezco cuál es el valor. Ese signo de peso significa que son variables internas que tienen memoria MongoDB, que yo puedo acceder a ella. Entonces yo puedo usar aquí el set para decirle que yo quiero establecer para el campo de edad el valor de 20, por ejemplo. Y aquí donde va el filtro. En ese filtro yo le voy a especificar a cuáles registros yo le voy a establecer eso. Yo pudiera decir, bueno, yo quiero hacerlo donde edad sea igual a 197 y me actualizaría eso 2. Pero si no le digo ninguno y lo corro, me dice que hay un error acá. Déjenme ver qué hice mal. Vamos a revisar acá set. Después del set lleva 2 puntos. Me dice que hay 5 registros que machean o que coinciden y que modificó 5. Entonces yo vuelvo a consultar esa colección y me voy a dar cuenta, vamos a ponerlo acá donde lo vemos mejor, que ahora todo el mundo tiene el campo de edad y tiene 20 años. Desde solo teníamos el nombre. Yo hice un update para poner la edad 20 y no fue que todo el que tenía el campo de edad él me lo actualizó, no. Eso él lo hizo. Pero aquel que no tenía el campo de edad, él le creó el campo y le actualizó el valor también. Entonces, eso también es importante. Así como cuando vamos a hacer un delete, asegurarnos de filtrar y saber cuáles son las cosas que vamos a eliminar. Cuando vamos a hacer un update también. Una buena práctica, que es algo básico, pero que no está de más mencionar, es siempre hacer un select. Por ejemplo, yo tengo 10 registros y solamente hay 2 que yo quiero actualizar. Yo primero hago un select que me devuelva esos 2, para yo asegurarme que ese query realmente solo trae esos 2. Y luego entonces aplico el delete con ese mismo query, pues ya yo verifiqué con el select que nomás me trae 2 registros. Entonces siempre hago un select primero para tú ver cuál es la data que tú vas a estar tocando y luego sobre esa data, usando las mismas condiciones de búsqueda, tú aplicas tu update o aplicas tu delete. Y por último tenemos el delete, que puede ser delete one o delete many. Y podemos establecer un filtro también de qué cosa queremos eliminar. Por ejemplo, tenemos estudiante.delete many. Vamos a borrar más de uno. ¿Y cuáles vamos a borrar? Aquellos que en nombre tengan José, por ejemplo. Me dice que solo eliminó uno, es el conteo de delete. Voy a ponerlo acá porque no quiero que se esforcen tampoco. Eliminó uno. Y si consulto nuevamente esa colección, voy a tener todos menos José, porque ya lo he eliminado. Entonces es importante siempre
el filtro, pero antes de yo, por ejemplo, yo quiero eliminar a Juan. A ver si hay alguien que se llame Juan aquí. Siempre hay un Juan. Yo quiero eliminar a Juan, pero antes de yo eliminarlo, yo voy a decir find. Yo quiero ver qué tanto hay que tienen nombre Juan. Porque quizás yo quiero eliminar un solo Juan, pero en la base de datos yo tengo más de un Juan. Y tengo que refinar un poco ese filtro. Precisamente, miren, tenemos dos Juan, dos objetos diferentes. Y los dos se llaman Juan Restituyo. Déjame ver. Juan Restituyo, Juan Restituyo. Entonces acá la única cosa que difiere es ese ID. Yo pudiera decir que, por ejemplo, el ID sea este. Déjame ver que me funciona ahí. No. Exacto. Entonces yo quiero eliminar a alguien que se llame Juan, pero que tenga ese ID. Entonces al yo hacer ese query antes de eliminar, me di cuenta que si eliminaba, iba a eliminar uno que yo no quería. Entonces ahora yo sí puedo eliminar uno usando ese ID. Donde ID sea igual a ese ID. Entonces ahí elimino un solo, en lugar de eliminar dos, que era como inicialmente estaba. ¿Preguntas? Vamos a refrescar acá para ver la actividad en la base de datos. Vemos que se registró 0.66 segundos. Ni siquiera un segundo llegó ninguna de las consultas, ni ninguna de las cosas que hicimos. Y acá en el clúster yo puedo ver mis tres sets de réplica. Este no recibió actividad, pero yo me conecté directamente a uno. Este sí, que es el primario. Y este tampoco recibió actividad de red. Bien. Entonces, esta semana tenemos una oferta de Black Friday. Tenemos un 2x1 de temas. Esta semana vamos a trabajar dos temas. El primero es Introducción a base de datos no SQL, el cual tenemos acá dos prácticas, un cuestionario y una práctica sencilla para hacer en MongoDB. Básicamente insertar un par de documentos y hacer un par de consultas y eliminar y actualizar algunos. El formato de entrega va a ser un archivo PDF o de texto, como prefieran. Van a tener cada punto, por ejemplo, el punto 1, crear una colección en MongoDB. Se van a poner aquí el código para crear una colección en MongoDB. Insertar 10 personas con los siguientes atributos. Y aquí el código que insertes a 10 personas. Y así van a hacer con cada uno. Y la otra es un cuestionario. Y con eso cerraríamos el tema de base de datos no SQL. Están aquí las dos presentaciones que vimos hoy. Está aquí la videoconferencia del grupo de ayer, va a estar la del grupo de hoy también. Y el otro tema es Internet de las Cosas. Es un tema que es interesante verlo de manera presencial. El único tema que me apena que la asignatura no sea presencial por ese tema. Porque hay cosas que hacemos ahí con hardware, con equipo, que es bueno experimentarlo. Hay una presentación donde se habla de lo que es IoT, de dónde se usa, se habla de constrained devices, se habla del core de IoT, de dispositivo inteligente. Pongo acá los links de Amazon de todos los dispositivos que yo usé en esa práctica, por si alguien quisiera replicarlo en su casa o quisiera seguir pullando y aprender un poco más sobre eso. Para la práctica usamos un Raspberry Pi y usamos este software
usamos este otro también. En el video que yo le voy a compartir ahí, usamos esa plataforma de IoT. En el video que le voy a compartir está todo desde cero, de cómo hacer un sistema de alertas utilizando un Raspberry Pi, un fotorresistor, o sensor de luz, un capacitor, una resistencia y una placa. Esa conexión, ese flujo, es el mismo que se hace en el video. Y luego vemos también el código hecho en Python para comunicarnos con ese hardware. Básicamente es un sensor de luz que se va a mantener monitoreando el nivel de luz donde se encuentre, en ese caso de esta habitación. Y cuando el nivel de luz llegue a cierto número, él va a enviar una alerta o va a hacer algo. Entonces, aquí, en esta URL, At DigitalOcean, we're purpose. en esta URL está el video sobre la clase de IoT. Primero empezamos con la presentación. Ahí hablamos mucho de qué es IoT, se explica todo del principio. Y luego se pasa a la plataforma Altair SmartWorks, que anteriormente se llamaba Carrios. Es una plataforma de IoT. Entonces ahí vamos a aprender cómo crear un dispositivo. Ese Raspberry lo vamos a crear como dispositivo y vamos a establecer comunicación a través del API. Vamos a definir alarmas, vamos a definir reglas. Hacemos una prueba con Postman llamando el API para ver que realmente la data llega y luego lo hacemos directamente desde el dispositivo. Vemos aquí cómo están llegando los flujos de streams, que me dice que la luz está encendida o si está apagada. Primero mandamos eso de Postman. Y luego acá en esta parte se visualiza la conexión. Está el gráfico, pero también aquí se ve el acercamiento y se va explicando cada cosa y por qué se hace así. Luego pasamos a ver el código en Python para comunicarnos a través de ese dispositivo. Y aquí ya está en funcionamiento. Ahí está corriendo el código ya y estamos imprimiendo en la consola si la luz está encendida o apagada. Y ese número va a representar el nivel de luz. Eso es un fotorresistor. Eso es básicamente una resistencia. Y eso tiene resistencia a la luz. Entonces, a mayor luz, mayor resistencia. Y ese número representa la resistencia. Entonces, yo hago algunas pruebas para calibrarlo y decidir a partir de qué número yo entiendo que la luz está apagada, a partir de qué número yo entiendo que está encendido. Y me mantengo monitoreando eso. Y cuando se da algún cambio de luces, bueno, ahí estaban apagadas. Ahí yo apagué las luces y empezó a decir apagado. Y configuramos también mensaje de correo electrónico y mensaje al celular. Y cuando cambia de estado, entonces eso manda una alerta. Eso es algo muy sencillo, que podemos verlo en un video de 1 hora. Y que es la base de muchísimos proyectos interesantes. Por ejemplo, tú tienes una bóveda en un banco que tú no quieres que nadie entre. Si se abre la puerta que te mande una alerta, tú configuras eso. Tú tienes, por ejemplo, algo tan sencillo como la luz de los postes de luz en la carretera. Hay muchas de esas luces que tienen un sensor y cuando se hace de noche se prenden solas. Hay otras que tienen un sensor de movimiento y cuando tú pasas se van encendiendo. Digamos que hay 5 postes de luz. Cuando tú pasas por el primero, el segundo enciende la luz. Para cuando tú vayas por el segundo ya está encendida y no choque. Y así sucesivamente. Por ejemplo, un carro que tú vas conduciendo y se hace de noche, él enciende la luz automática porque tiene un sensor. Y es exactamente este mismo concepto. Hay un sensor midiendo el nivel de luz. Dependiendo del estado de ese nivel de luz, él envía una petición al computador o al servidor o a donde sea. En el caso del vehículo, al computador del carro, le manda una petición, mira, enciende la luz. Saliste del túnel, él dice, mira, ya está claro, apaga la luz. Eso hubiera sido bueno hacerlo presencial, porque ahí podríamos todo hacer la conexión, desbaratarlo, hacerlo desde cero, etc. Pero como lo grabé, no quiero también que dejemos de ver ese tema. Así ustedes ven esa práctica y le coloqué en la presentación todos los links por si alguien quisiera replicar eso. En total eso no debe pasar de algunos $60 con todo.
Ahí se usó el Raspberry 3. Ya hay un 4 y creo que hay otro después del 4, no estoy seguro. Con el 3 funciona, incluso con el 2. No sé si esos links estén disponibles. Bueno, eso es un case transparente. No es necesario el case, pero para tú proteger el equipo es bueno. Y es bueno que sea transparente porque así tú ves todo. Puede ser también uno cerrado, no importa. Vamos a ver los otros links si están vivos todavía. El Raspberry y... Si el Raspberry, bueno, no está disponible, pero ustedes lo buscan en Amazon o en Google o lo que sea. Y eso trae un montón de cosas. Con eso ustedes tienen sensores ahí para hacer de todo. Miren los motorcitos que vienen en los carros, contadores, teclados también que pueden usar para ustedes introducir datos, bocina, sensores de movimiento, etc. Eso es un paquete inmenso. Y lo que cuesta es como $40. También podrían pedir independiente lo que usamos en la práctica, pero sale más caro pedirlo independiente. Mejor ya comprar el paquetico y ustedes tienen más cosas con que jugar. Déjenme mostrarles un paquete sumamente grande. Es una caja así, que está llena de sensores y de cosas. Y ahí ustedes tienen muchísimas cosas con que jugar. Hay muchísimos proyectos, este es el Raspberry, hay muchísimos proyectos que ustedes pueden hacer con eso, desde aspectos tan básicos y tan simples como, por ejemplo, la agricultura. Ustedes, digamos, que quieran tener un sistema de riego automático, tienen algún sensor ahí clavado a la tierra, midiendo el nivel de humedad. Cuando llega a cierto nivel, ustedes quieren que se abran los aspersores y que empiecen a regarlo con agua, las plantas o el cultivo, lo que sea. También medirle el nivel de temperatura, ver si va a llover o no. Ustedes también poder de manera remota habilitarlo para que empiece a regar o para que se detenga de regar, etc. Hasta en cosas tan simples como sembrar plátano podemos usar eso y hacer cosas muy interesantes. Lamentablemente no lo vamos a ver presencial, pero en el video ahí se hace todo desde cero y se va explicando. Entonces, luego de ver ese video, ustedes van a completar un cuestionario sencillo. Y ya, ese es el trabajo de esta semana. La práctica de MongoDB, que ya ustedes vieron hoy todo el contenido necesario para hacerla. Y este otro cuestionario que van a tener que ver ese video. Y esta diapositiva opcionalmente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, nada, perfecto. Bueno, la próxima semana tenemos el tema 10 y tenemos este otro video de cómo crear un chatbot con Python. Y la semana siguiente, ya la semana del 6 de diciembre, son los exámenes finales y vamos a tener el examen final. De esta no va a haber práctica, pero sí van a necesitar eso para el examen final. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos la próxima semana. Si durante la semana tienen inconveniente, no duden en escribir. Y pasen buenas. Gracias. Gracias, profe. Igual. No,